Inclusive, ¿por qué no? El hincha de San Lorenzo sentía hasta admiración por cómo jugaba el Huracán de Menotti. ¿Me explicás la foto donde está manoteando el habano? ¿Te puedo decir algo? No la tengo muy chequeada la foto. Bueno, el 5 de mayo se cumplió un año del salto, por decirlo, a la inmortalidad de César Luis el Flaco Menotti. Todos sabemos de quién estamos hablando, de Menotti, ¿no? Ganador del primer mundial de parte de nuestra nación, en Argentina 1978. Y que no solamente es un DT que hay que recordarle por el hecho de haber ganado en la primera Copa del Mundo. Con el permiso de ustedes, acá traje un informe, por decirlo de alguna manera, bastante extenso, de contar un poquito sobre la biografía, la historia de vida, de cómo nació su pasión por el fútbol. César Luis Menotti nació el 22 de octubre de 1938. Nació y se crió en el barrio de Fisherton, que está ubicado en Rosario. Fue el único hijo de Olga Fasola y Antonio Menotti, cuyo padre era un reconocido boxeador de una trayectoria destacada en la ciudad de Rosario, y empezaría a practicar el fútbol en el Club Unión América de Fisherton. También practicó básquet. Se decía muchas veces de que era tal vez un poco más bueno en el básquet que en el fútbol. Para que tengan una idea, qué plus suma de que era bueno en el básquet. Medía 1,93 m. Bueno, empezaría a vivir del deporte tras empezar a jugar en la Liga Carcarañense, que es una liga regional de Santa Fe. Declaró muchas veces que sentía vergüenza cobrar por algo que le apasionaba y que amaba, que era jugar al fútbol. Que si fuese por él lo hubiese hecho gratis. Para que tengan una idea qué posición jugaba Menotti, era mediocampista. Muchas veces el mediocampista suele ser en esos tiempos más que nada, como una especie de posición subestimada porque solamente está en el medio y no se encargaba mucho, solamente de tirar pases adelante y para atrás. No, bueno, cuestión que Menotti era un jugador con mucha llegada al área. Tal así de que estuve viendo un poquito las estadísticas y tiene un muy buen registro de goles para jugar de mediocampista. Para que tengan una idea, tenía una pegada increíble. Cuestión que mientras estaba jugando en la Liga Carcarañense, había distintos clubes que lo pretendían fichar, como Vélez Sarsfield y Huracán. Pero la realidad es que le pagaban, el sueldo que le proponían era mucho menos que el que cobraba en la Liga Carcarañense. Hasta que finalmente fue fichado por Rosario Central, club que es hincha fanático. Debutaría en 1960 en el conjunto rosarino, estuvo 4 años, luego sería fichado por Racing. Al año siguiente pasaría por Boca, en el que ganaría su único título acá en Argentina por lo menos, hasta que en 1967 tendría su primera experiencia en el exterior. Y sería en Estados Unidos, precisamente en el New York Generals. En el paso por las tierras yanquis surgiría algo inédito. El equipo estadounidense jugaría un amistoso contra el Santos de Pelé en Nueva York. El partido lo terminó ganando el equipo estadounidense 5-3. Estuve corroborando distintas fuentes y demás. Acá en los medios nacionales te hablan mucho de que los 5 goles de los New York Generals los hizo Menotti. En otra nota lo hizo 3. Para quedarte bien y para mandarlo en el show te diría hizo 5 goles Menotti, pero la realidad es que chequeando las fuentes de afuera, las fuentes internacionales, se dice que Flaco Menotti la rompió y que más de 3 goles, porque en algunas fuentes también te dice que inclusive hizo 3 goles, otro te dice 5, otro y demás. Para cerrar en concreto, lo cierto es que Menotti hizo 3 goles en ese partido. Increíble, por decirlo de alguna manera, porque le ganó a uno de los mejores Santos, uno de los mejores equipos brasileros de la historia. Tiene su llegada al medio y le pega al arco afuera del área. Y tenía un remate tan potente que los arqueros no podían hacer nada. Es el único archivo que pude rescatar con respecto a ese partido. O sea, está ese gol y después te muestran los 3 goles del Santos. Pero después los 4 goles que hace el New York Generals no te lo muestra, así que por eso está en la duda de por si, eso no podemos, claro, si hizo 5 o 3 goles. Entonces, ¿qué pasa con este partido? Estaba el Santos, estaba Pelé, sufren esta actuación de Menotti y entonces Pelé, enamorado
de ver cómo jugaba la pelota Menotti y dice: mano, vos sos muy bueno, ven a chocar acá. Gracias a esa suplica de Pelé de que quiera traer a Menotti para el Santos, en 1968 Menotti pasa al fútbol brasilero y juega en el Santos, siendo de esta manera el primer argentino en compartir equipo con Pelé. Solamente 3 argentinos compartieron equipo con Pelé. El primero de todos, César el Flaco Menotti. Y los otros 2 es Agustín Mario Ceja, leyenda legendaria, por decirlo de alguna manera, del arco de Racing. Y Ramón Delgado, un mediocampista que jugó muchos años en River. Si tenemos que hablar del paso de Menotti en el Santos, la verdad, no llegó a jugar más de 10 partidos, para decir la verdad. Pasa por una cuestión de que vuelvo a remarcar, ese Santos era uno de los mejores Santos de la historia, uno de los mejores equipos brasileros de la historia, en el que ganaba 2 Libertadores, y en parte de ese Santos jugabas con 5 delanteros. Básicamente era como una especie de proyección a lo que sería la Brasil del Mundial 1970, que según para el Flaco fue el mejor equipo que vio jugar al fútbol. Al no tener lugar en el Santos, pasaría, como vemos en la imagen, al Juventus de Sao Paulo. Jugaría sus últimos 2 años como futbolista profesional entre 1969 y 1970. Pero bueno, la realidad es que se retiró muy joven, se habrá retirado con 30 años aproximadamente. Pasa por una cuestión de que Menotti ya no se sentía que no se podía adaptar a un fútbol que se estaba volviendo más exigente en cuanto a lo físico. Y entonces, bueno, sumando a que Menotti es sabido de que tenía una adicción por el cigarrillo, y eso lo condicionaba bastante físicamente para que pudiera rendir al alto nivel en una liga brasilera justamente que está en un gran apogeo. Así que es que debe ser prácticamente imposible fumar pucho y ser futbolista. Sí, hay una banda de casos igual, pero aún así. Sí, pero me imagino te debe requerir el triple de esfuerzo que con tu capacidad pulmonar normal. Yo buscando una foto de él para subir al Instagram, todas las fotos aparecía fumando. Sí, era el Sandro del fútbol. Por eso, sí, siempre tuvo le quedaba re canchero, pero muy bueno. canchero. Muy canchero, encima flaco, alto, 1,93 m. Así que bastante bien. Después, bueno, hasta que, como había remarcado, en 1970 fue su último paso como futbolista. Y en ese mismo año empezaría su experiencia adentro de un cuerpo técnico. En este caso, siendo el ayudante de campo de Miguel Antonio Juárez, ex compañero de Rosario, pero al mando de Newell's, justamente el máximo rival del conjunto canalla. Arrancaría ahí como primera experiencia en un cuerpo técnico, hasta que en 1971, con 32 años de edad, arrancaría su primera y gran experiencia, por no decir revolucionaria, como DT, que sería en Parque Patricios al mando de Huracán. ¿Me explicás la foto donde está manoteando el habano? Te puedo decir algo, no la tengo muy chequeada la foto. Bueno, es lo más homoerótico que viene el día. Están tocando el bulto de Brindisi, ¿eh? Es que ya de por sí los shortcitos futboleros de esa época son bastante homoeróticos. No eran shortcitos, eran culotes más o menos. Es que es muy hermosa esa foto. Esa foto, igual, vas a ver que esta igual foto es la mejor foto que podés encontrar de Menotti con el plantel de Huracán. La cara de Menotti. Es la mejor foto que podés La cara encontrar. del que está en un cumple. El otro que está como, bueno, yo estoy acá parado, soy solo un instrumento. Los otros están todos en una fiesta, están rey, tipo, bueno, ¿hay quién sigue? Este view de YouTube nos va a dar pico de visualizaciones, acordate lo que te digo. Como decía, arrancó su primera experiencia en un cuerpo técnico siendo el ayudante de Miguel Antonio Juárez en Newell's, hasta que en 1971, con 32 años, asume como DT en Huracán. Asume en un equipo que estaba peleando los puestos de descenso y lo termina dejando noveno. Estuvo de 1971 hasta 1974. Durante esos 3 años jugó 6 torneos, 7 contando el torneo en el que asume y que lo deja noveno. Después de ese torneo juega 6 torneos y en esos 6 torneos Huracán siempre termina entre los 4 mejores. Y si hay que
hablar, obviamente, del huracán de Menotti, hay que hablar de la campaña que realizó en el torneo metropolitano en 1973, ¿no? Que sale campeón en un torneo en el que a casi todos sus rivales le hacía más de 4 goles. La verdad que se decía que se vivía un fútbol espectáculo y que era un fútbol que atravesaba hasta fronteras, por decirlo. El hincha de River, el hincha de Boca, inclusive, ¿por qué no? El hincha de San Lorenzo sentía hasta admiración por cómo jugaba el huracán de Menotti. Para hablar de las figuras que tuvo, que varias de esas figuras están en esa foto que estamos viendo, tenía figuras como Miguel Brindisi, a Carlos Babington, tenía a Omar La Rosa, la figura descollante de René Houseman, y también tenía otros jugadores de experiencia como el Coco Basile, que salía campeón en el primer título intercontinental de Racing en 1967. Este fue un equipo inolvidable. Lamentablemente hay muy poco material audiovisual de video sobre cómo jugaba ese equipo. Hay alguno muy ahí, algún golcito de René Houseman, pero bueno, la cuestión es que sí fue un equipo que marcó uno de los equipos que quedó en la huella histórica en nuestro querido fútbol argentino. Y bueno, el estilo de juego de este huracán de 1973 terminaría desembocando en lo que sería su paso por la selección argentina. Damos para el paso para hablar de lo que sería su paso por la selección y contar de cómo se dio cuando asume en la selección, ¿no? Asume en 1974 posterior al Mundial que se disputó en Alemania en 1974. Cuánta redundancia que estoy haciendo, por Dios. Cuestión que el flaco asume, fue contratado por David Bracuto, que ahí asume en el rol de mandatario de la AFA, pero también fue el presidente de Huracán que contrató a Menotti. Asume con el objetivo de que Argentina vuelva a ser potencia. ¿Y a qué me refiero con que vuelva a ser potencia si nunca salió campeón del mundo de Argentina en aquel entonces? Para eso hay que remontarse muchísimos años atrás, a finales de la década del 20. Argentina en 1928 y 1930 pierde 2 finales con Uruguay. Uno por los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 y en el 30 en el primer mundial disputado en la historia en tierras charrúas. En 1934 Argentina va a jugar al Mundial de Italia, el mundial fascista con jugadores amateurs por una cuestión de que los mejores jugadores le estaban haciendo huelga a la AFA para reclamar que haya contratos profesionales a los futbolistas de aquel entonces. Así que pasamos. En 1938 Argentina iba a ser sede del Mundial. ¿Qué pasó? La FIFA se lo termina dando a Francia y por ese motivo Argentina rechazó ir a participar de ese campeonato. Década del 40, Segunda Guerra Mundial, no hay ningún mundial en aquel entonces. En 1950 Argentina está nuevamente con las chances de ser sede del mundial. La FIFA se la termina dando a Brasil y la AFA re enojada termina decidiendo que no vamos a participar en los próximos 2 campeonatos mundiales. Y ahí es como nos tenemos que remontar al año 1958, cuando empieza la verdadera crisis en el fútbol argentino. Hay que remontarse un año previo, en 1957, Argentina en el campeonato sudamericano disputado en Lima, le gana una final 3-0 a Brasil, a la Brasil de Pelé y Garrincha, que terminaría saliendo campeón del mundo al año siguiente. Para nombrarte un par de nombres destacados de aquel equipo, estaba la de Alfredo Di Stéfano y Omar Sívori, 2 figuras legendarias en la historia de nuestro fútbol, pero que nunca pudieron jugar un mundial con la selección argentina. ¿Por qué no pudieron jugar el mundial? Porque ese equipo justamente termina después habiendo como una especie de éxodo en la que se van a jugar a todos equipos del exterior. Y la AFA, un poquito en contra, decirle, no vamos a necesitar de esto para jugar el mundial que le sigue y ganarlo. ¿Para qué? Bueno, compuesto por un plantel de jugadores de la liga local,
Argentina termina perdiendo 6-1 con Checoslovaquia, lo que terminaría siendo la peor derrota en la historia del fútbol argentino y lo que cavaría en un pozo tremendo, largo y muy largo hasta la asunción de Menotti, porque los jugadores no querían ser convocados, por este hecho de que no recibían ingresos, por decirlo de alguna manera, por el hecho de jugar en la selección y por por esto de tener que salir a jugar afuera y demás. Pero bueno, Menotti cuando asume la selección, tal así cuando asume en Huracán, había declarado que necesitamos que el fútbol vuelva, tenga un poco de alegría, porque estamos en una etapa muy deprimente. Esa semilla la empezó a cosechar con el gran campeonato metropolitano de 1973 y lo terminaría desembocando en lo que fue el proyecto de Menotti para jerarquizar la selección argentina. Para que tengas una idea más o menos, cuando asume Menotti, convoca 3 planteles. Planteles más o menos entre que hay una cantidad de 80 jugadores, contando esos 3 planteles, ¿no? Un plantel con jugadores del área metropolitana, otro plantel con jugadores del interior, encabezado principalmente por Córdoba, y otro plantel encabezado por jugadores sub-20. En ese plantel de jugadores sub-20 estaba la de un tal Diego Armando Maradona con 17 años, ¿no? Que finalmente, que después Maradona terminaría integrando entre los mejores 25 jugadores, porque Menotti la idea era juntar entre esos 80 jugadores, seleccionar los mejores 25 para que tengan las chances de jugar el primer mundial y el único mundial que se organizó en nuestro país. Voy hablando un poquito más. Cuestión que cautivaba mucho este proyecto de Menotti, hasta que se pone en duda a partir del 24 de marzo de 1976, con la asunción del golpe de Estado, de la dictadura. ¿Por qué se pone en duda? Creo que... Hola Radio Atómica, hola, ¿y ahora qué? ¿Cómo están? Acá Yoyo Lugosi. Solo les mando este audio para decirle que el programa está hermoso, la radio es magnífica y que se metan la proscripción en el orto. Te amamos, Joey, necesitábamos tu catarsis, te amamos, gracias. Me asustó. Yo quedé como diciendo qué pasó. Era la idea, dijeron, carajo, un audio de Menotti, ¡mierda! Por eso había tanta falla técnica, estamos traspasando planos, chicos. Claro. Gracias, Joey, besote enorme. ¿Por qué se pone en duda el proyecto de Menotti? Bueno, es sabido que, y para el que no lo sabe, Menotti estaba afiliado al movimiento comunista. Por lo tanto, bueno... Era un zurdito de mierda. Claro, y en el golpe de Estado claramente empiezan a hacer persecuciones a la gente afiliada a esa ideología. Y entonces, ¿qué hace Menotti? Menotti se reúne con el presidente de la AFA, ante Alfredo Cantilo, y le presenta su renuncia. Le presenta su renuncia por esta cuestión de que iba a recaer mucha presión sobre él y demás, de que estaba como hasta con el cagazo de que pudieran intervenir en la decisión de la selección y demás. Le presenta la renuncia y lo que hace Alfredo Cantilo, que era el presidente de la AFA en aquel entonces, estamos hablando de un presidente que tenía algún que otro roce con Emilio Macera, que Emilio Macera era alguien que le daba mucha entidad al deporte. Cantilo estaba convencido que con el proyecto Menotti, Argentina tenía muchas chances de ganar el primer mundial, su primera estrella. Una decisión valiente, por decirlo de alguna manera. Y también valiente de Menotti en parte, en que se sentía muy apto para soportar el cargo. Bueno, tal así de que tenía como una especie de... Era como una especie, vamos a decirlo, de zurdo con coronita en aquellos tiempos. Sufría una presión mediática bastante grande, ¿no? Porque aquellos medios, en aquel entonces, ante la negativa de algo, lo lapidaban a Menotti y a
y a la selección, casi como diciendo que no queremos que Menotti dirija el Mundial de 1978. Hasta que bueno, se terminó dando lo que muchos conocemos, ¿no? Llega el Mundial, Argentina gana sus primeros 2 partidos ante Hungría y Francia por diferencia de 1 gol. Pierde con Italia el último partido, lo cual sale segundo y por lo tanto pasa a jugar de su localía, se muda a Rosario, algo que desembocó en muchas críticas. Le gana a Polonia por 1 gol de diferencia, empata con Brasil y la prensa le seguía dando con un caño a Menotti hasta aquel entonces. Estaban con la condición pesimista de que el equipo de Menotti no gana, pero no sirve. Hasta que llega el partido. El tipo iba ganando y le decían, no, claro, todavía claro. no me sirve. Hasta que pero bueno. estoy ganando, o sea, ¿qué pruebas más querés, boludo? Que encima ahora vivimos en un mundo muy exitista justamente, que le chupa un huevo si jugaste bien o no, hay que ganar. El sea resultado como es lo que cuenta, claro. sí. Así que nada. Después llega el partido con Perú, aquel partido polémico, que nos dará para hacerlo tal vez en otra columna, para hablar sobre aquellos partidos polémicos. Cuestión que Argentina gana 6-0. Más allá de la polémica, Argentina juega su mejor partido, y lo cual termina desembocando en una alegría máxima porque Argentina va a jugar la final del mundo, ¿no? Y después, bueno, la final también la conocemos. Le gana 3-1 ante el mejor equipo del mundo en aquel entonces, como era Holanda, reconocida como la naranja mecánica, y de esta forma termina siendo el artífice principal del primer título, del primer mundial obtenido por Argentina en su historia. Sí. A mí, en lo personal, siempre tuve reparo con ese mundial, ¿no? Medio que casi que no lo cuento tanto. Pero me pareció muy interesante porque pone en una buena balanza un documental en capítulos de Disney. La acabo de ver, vi la semana pasada. Porque muestra, para mí está bien nivelado. Es decir, sí. Sí. Tampoco éramos solo los futbolistas solos y claro. Después no pasaba nada, sino que eran las dos realidades. Había dos realidades. Y que bueno, es verdad que los jugadores no tenían que ver, pero bueno. La dictadura apoyaba eso y necesitaban ser campeones también, mientras masacraban gente a un par de cuadras de la cancha de River. Claro. No, había una presión bastante importante, pero justamente los futbolistas son los menos responsables y muchas veces que siempre se le acusa el mundial comprado. Argentina tenía un equipazo en ese mundial. Tenías al Pato Filiol. Creo que no había mejor arquero del mundo en aquel entonces que el Pato Filiol. Tenías al mejor defensor del mundo, a Daniel Pasarela. Después tenías a Ardiles, que después terminaría siendo un mediocampista todoterrenal que terminaría siendo, por no decirlo, ídolo del Tottenham, uno de los equipos con mucha historia en el fútbol inglés. Y después, bueno, tenés a Mario Kempe, justamente. Sí. El 6-0 es raro igual. Es la venganza por Checoslovaquia, Fede, no entendés nada. No sé si raro. Porque bueno, en este documental están los exjugadores peruanos que se acusan medio mutuamente. Se acusan mutuamente y a la vez se acusan como diciendo que uno agarró plata, otros dicen que no, nada. Otros dicen que no pasó nada. Claro. Pero sí, no deja de ser polémico aquel partido y bueno, creo que es el partido más polémico de la historia porque se empezó aquel día y hasta te digo, se sigue jugando hoy, porque todavía se sigue debatiendo sobre aquel... Estamos condenados al debate. Es así. Argentina, no lo entendería. Sobre aquel partido. Tenemos el gol de la mano de Dios, tenemos el bidón de Branco, o sea... Claro, hay varias cosas. Sí, yo lo que iba a decir es que no me imagino un mundial en donde Argentina salga campeón y que no sea polémico por algo. O sea, algo tiene que tener. No se puede. Algo tiene que haber. Vinimos a hacer polémica. No se puede, ya está, súmanlo, está en nuestra carta natal. Voy a hablar de un par de cositas nada más. Dale, ya para ir cerrando, porque nos quedamos sin tiempo y nos falta todavía el cuento. Menotti deja el cargo posterior al Mundial de España en 1982. Termina volviendo a la selección argentina en 2019 como al cargo de director de selecciones nacionales. Asume posteriormente, después de haber quedado eliminado de la Copa América
2019, en la que se reclamaba bastante diciendo que el interinato de Scaloni tiene que llegar hasta acá, de que no tiene que seguir, y cuando asumía Menotti se esperaba como del decir, Menotti va a elegir el técnico de la selección, va a elegir otro técnico que no sea Scaloni. ¿Qué hizo Menotti? Le dio la confianza plena a Scaloni, diciendo que creo que no hay contexto más ideal que la selección esté a carga por jugadores que hayan jugado en la selección y que se hayan formado en áreas juveniles. Y ahí vemos en la foto, tenés a Scaloni, tenés a Aimar, que estaba al cargo de la ayudante, y estuvo a cargo de la sub-20, que ahora está comandada por Diego Placente, y la verdad que termina siendo, también tiene hasta inclusive mérito Menotti de la gran conquista que terminó siendo el último mundial del 2022, porque le hizo el apoyo de Menotti a este cuerpo técnico fue fundamental, y nadie se lo esperaba, y justamente tal así como era perseguido en aquel entonces, también era perseguido, por decirlo, Menotti en aquel entonces, por decir, ¿para qué asumo si vamos a seguir en la nada, viste? Con Scaloni. Y finalmente somos testigos, ¿no? De lo que es hoy, en mi caso, la mejor selección argentina en la historia, que es la de Lionel Scaloni, gracias al apoyo fundamental de César Luis Menotti.